Buenos días y bienvenidos a este nuevo acto, este panel comunicativo dentro del ciclo de actividades que con motivo del 50 aniversario de la facultad pues hemos ido organizando. Nos planteábamos pues poder acoger aquí en Valencia, como estamos celebrando el 50 aniversario de una facultad de teología, pues traer también, invitar a los decanos de las facultades de teología de España para compartir con ellos pues esta tarea común, que es un poco la responsabilidad de la teología en España, en definitiva, porque las facultades de teología tenemos esa misión de facilitar el pensamiento, la reflexión y la transmisión de la teología. Y bueno, ya veis que los temas que estamos tratando pues van en esta línea. Hoy, ahora el profesor Vicente presentará con más precisión el panel de hoy, pues vamos a hablar de los nuevos lenguajes de la teología para el mundo contemporáneo. Y yo quiero pues agradecer de todo corazón a los decanos que nos acompañan, porque la verdad es que moverse, cambiar la agenda y todo eso siempre es muy complicado, porque siempre hay 27.000 cosas. Agradezco también al decano de Burgos, a Roberto, que no ha podido venir, pero viene en su nombre, en representación de la Facultad de Burgos, viene también Fernando. Y nada, creo que es una cosa muy importante, creo que es un tema muy interesante el que estamos tratando y bueno, estamos escuchando, hay una efervescencia en la Iglesia Española. El fin de semana pasado hubo un congreso de primer anuncio, y se nos hablaba de cuidado con estas actividades, los métodos, de que tengamos una fe que sea demasiado emotiva, es decir, que centremos lo que es el anuncio en la pura emoción. Bueno, ¿sabéis cuál es el antídoto para eso? La teología. La teología. La emoción siempre es un sentimiento, una predisposición. ¿Predisposición para qué? ¿Para después irse a casa tranquilitos después de haber dormido? Eso es una posibilidad. Pero también puede ser una emoción que nos lleve a preguntarnos y a profundizar. Hablamos mucho del testimonio y es lo más importante. La fe se transmite con el testimonio. Eso yo creo que no lo discutimos nadie. Pero el testimonio te lleva a preguntar, ¿y tú por qué crees? Y en cuanto abres la boca, necesitas la teología. Porque tienes que hablar y tienes que decir. Por eso es muy importante que nos tomemos en serio lo que se hace en la teología y analicemos también los nuevos lenguajes. Pues nada, muchas gracias y espero que las aportaciones nos ayuden un poco a profundizar en este tema. Muchas gracias. Queridos amigos todos, gracias por venir a este panel comunicativo y gracias especialmente a los 4 ponentes de hoy. José Antonio Badiola, de Vitoria, Manuel Palma, de Sevilla, Gregorio Guitián, de Navarra y Fernando Susaeta, de Burgos. Es un honor para nosotros que los máximos responsables de las facultades de teología de España y Portugal estén viniendo a casa. No solo para felicitarnos y hacer fiesta con nosotros, sino también para ilusionarnos y animarnos a creer que la teología vale la pena y que hacemos un servicio a la sociedad, tan importante como el centro que enseña medicina o el equipo que investiga materiales para la industria aeroespacial, no sé, me lo invento. El tema que nos congrega hoy es nuevos lenguajes de la teología en las coordenadas del mundo contemporáneo. Es decir, querríamos reflexionar acerca de la relación entre teología y palabra, lenguaje, que es consustancial a nosotros, no solo porque las palabras son el instrumento de esta disciplina, como los números lo son de la física o de la matemática. Hasta quien quiera hacer teología apofática necesita palabras para decir, ante Dios hay que callarse. Eso tienes que decirlo con palabras. No solo porque las palabras son instrumento de la disciplina, digo, sino sobre todo porque el contenido de esta disciplina es la palabra, con mayúsculas. Nuestra fe es bíblica. La Sagrada Escritura es un tesoro de diversos lenguajes, de géneros literarios.
Nuestra fe es histórica y por eso no tiene miedo de preguntarse ¿de dónde vienen estos conceptos? Reconocer que están en evolución, a la vez que confiesa que intentan referirse a una realidad inmutable y humanamente inabarcable, pero que se ha presentado en la trama de nuestra narración. Damos cuenta de ella con pobres palabras, pero también confesamos que ella es la que produce nuestras palabras. La historia del dogma está cuajada de lenguaje. La teología ha sabido aprovechar las palabras que le han ofrecido filosofía y otros saberes, pero no ha tenido ningún problema en modificar su contenido o en crear otras palabras cuando ha sentido que su significado era insuficiente. No ha vacilado tampoco en usar la metáfora, la evocación, la analogía. Las usó Jesús, dando a entender que tenemos entre las manos realidades a las que solo podemos acercarnos con el respeto sagrado del símbolo. El lenguaje teológico, especialmente con la escolástica, ha aprendido también a precisar, a distinguir, y con ello ha contribuido no poco al desarrollo del pensamiento y del método en muchísimos saberes que le han sucedido. En definitiva, a lo largo de los siglos, la teología ha sabido conjugar la fecundidad del símbolo con la precisión del concepto, la creatividad abierta con la fidelidad a la verdad recibida. ¿Y hoy? ¿Sigue teniendo sentido el lenguaje? ¿Y más el lenguaje teológico? ¿Sigue teniendo sentido en este mundo, más fascinado por la imagen que por la palabra? En este mundo, caracterizado por la cantidad, la velocidad y hasta la superficialidad antes que por la reflexión pausada. En este mundo, en que parece no importar tanto la verdad cuanto la sensación, como nos decía Santiago. En este mundo, cuyo uso de la palabra parece tener fines más propagandísticos, consumistas, que generosos, dadivosos. Y si, suponiendo que efectivamente se valoran las palabras, ¿tiene cabida la teología en los discursos hoy omnipresentes? Ecología, igualdad, populismo, nacionalismo, salud mental, guerra, migraciones, inteligencia artificial, incluso ansia de espiritualidades novedosas. ¿Tiene cabida dentro de los nuevos lenguajes? El cine, las series, los medios de comunicación, internet, las redes sociales. ¿Tiene sentido para los viejos, eternos lenguajes que buscan hoy modernizarse? El arte, la poesía, la filosofía. Más desafiante incluso. ¿Tiene sentido la teología para el mismísimo evangelizador, que hoy busca sobre todo el impacto del primer anuncio? Breve, no hace falta decir mucho, no hace falta reflexionar mucho, céntralo en la experiencia que quieres suscitar en el otro. ¿Tiene sentido? Pues de acuerdo, vemos el desafío y aún así provocamos. ¿No será al revés? ¿No serán más bien los saberes nuevos, los lenguajes nuevos, los que harán bien de escuchar para seguir siendo nuevos a aquello que confesamos que es novedad absoluta, que no pasa de moda? Sobre todo, 2000 años después, sigue estando delante de nosotros como horizonte, mucho más que detrás como recuerdo. Pues para ayudarnos a reflexionar, presentamos brevemente a nuestros comunicantes. José Antonio Badiola Sáenz de Ugarte es decano de la Facultad de Teología del Norte de España, sede Vitoria, es licenciado en Teología, licenciado en Sagrada Escritura y doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. También es licenciado en Ciencias de la Información por la UPV. Catedrático del Nuevo Testamento en la facultad, profesor de Paulinos y de Sinópticos, director de la revista Scriptorium Victoriense y párroco de San Joaquín y Santa Ana en Vitoria. Sus libros, podemos mencionar La voluntad de Dios Padre en el Evangelio de Mateo, un libro sobre las bienaventuranzas y también los 3 ciclos de comentarios a las lecturas en las revistas de Cáritas y de Homilética. Y mencionó los últimos artículos de revistas: Panorámica Bíblica del Cuidado, El modo de acompañar de Dios, Tensiones entre el judaísmo y el cristianismo en la tercera generación cristiana, Hechos, Juan, Apocalipsis, Fundamentos bíblicos de la moral cristiana a propósito de los 25 años de la Veritatis Splendor, Como un niño en brazos de su madre, la oración en los evangelios y, muy apropiado para hoy, la alegría cristiana en el trabajo de un profesor de teología. Pues muchas gracias. La comunicación que hoy nos ofrece lleva por título Más que palabras, actitudes. Bueno,
Buenos días y muchas gracias por estas palabras tuyas, Vicente, que ya prácticamente nos han ayudado. Es casi una ponencia más, ¿no?, en este encuadramiento del tema, de un tema que, bueno, yo lo he titulado así, más que palabras, actitudes, por lo que voy a decir. Me voy a basar en 4 puntos, en estas palabras que os dirijo, atendiendo al título general de lo que se nos había pedido, ¿no? Nuevos lenguajes de la teología en las coordenadas de un mundo contemporáneo. Bueno, yo comienzo diciendo, puede hablarse de un mundo contemporáneo. Después miro a la sociología de la religión para hablar del modelo culto o del modelo secta a la hora de plantear nuestro mensaje. Después me fijo en un evangelizador muy notable, sobresaliente, básico para nosotros, que es Pablo de Tarso, en ese magnífico discurso del Areópago. Y finalmente un punto sobre la atendibilidad de nuestro mensaje, que es por donde va un poco la actitud más que la palabra concreta. Entonces, primero, puede hablarse de un mundo contemporáneo. Me gustaría que pudierais ver en Google la ponencia de un profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, que se llama Josep María Esquirol, en la Fundación March. Si ponéis en Google Fundación March, José María Esquirol, desierto u océano, saldrá una conferencia espléndida sobre lo que pretendo ofreceros en este primer punto. Él tiene una obra que fue Premio Nacional de Ensayo en 2016, que se titula La resistencia íntima para una filosofía, ensayo de una filosofía de la proximidad. Y entonces dice que hay 2 grandes metáforas para hablar de la existencia humana. Son como irreconciliables. Por un lado está el océano, la existencia humana como el océano, como formando parte de un cosmos o de un vientre materno de la creación en la que estamos todos seguros, contentos, bueno, recibimos lo que somos, lo que necesitamos. Pero luego está la metáfora del desierto, en la que cada uno de nosotros somos pequeñas líneas verticales en medio de una horizontalidad vasta, implacable y cruel. Es una visión bastante un poco negativa, pero ciertamente, viendo las cosas como son en el mundo para muchísimos millones de personas, creo que es muy acertada también. En el origen está Freud de esta imagen del desierto y nosotros pequeñas líneas verticales en esa horizontalidad. Entonces yo creo que este mundo contemporáneo, un mundo contemporáneo, no existe. Existe en la medida en que tenemos como una especie de tapete o de edredón que cubre todas las diferencias y todas las situaciones que vive cada una de las personas que poblamos el mundo. Y en ese sentido, la globalización, yo creo que ya incluso se ha quedado ya atrás ese término, pero bueno, este nuevo mundo de las tecnologías, de la inteligencia artificial, etcétera, cubre, por así decir, unas realidades que son absolutamente individuales. Entonces, un mensaje dirigido a ese mundo único, edredón, ¿verdad?, que cubre esas diferencias, pues puede servir para lo que sirve. A mi modo de ver, para muy poco. Es decir, son todos esos anuncios de los TikTok, cuando en la pandemia se nos mandaba miles de misas y miles de oraciones de miles de sacerdotes que en su bonomía pensaban que así nos hacían un servicio, aunque realmente cuando ya llevas a recibir el 434 vídeo, pues en fin, ya no es que te pedía orar, sino más bien lo contrario. No creo que haya un mundo contemporáneo. Entonces yo me baso más en la imagen del desierto y de la pequeña verticalidad que somos cada uno en medio de ese desierto. Entonces Esquirol presenta en ese libro magnífico y en esa conferencia que os invito a que veáis por Google, que es una conferencia impresionante. Además, yo estuve presente, por suerte, y estaba el salón de actos de la Fundación March en Madrid, estaba completamente abarrotado de jóvenes. Era gente muy joven la que estaba escuchando aquella conferencia. Entonces, Esquirol presenta estas amenazas del tiempo contemporáneo para los mensajes, la disgregación que trae la sociedad de consumo, la distopía,
la posmodernidad y la posmodernidad, la angustia nihilista, la patologización de la vida, el egocentrismo, la indiferencia, el dogmatismo imperante, el vacío. Una cosa muy importante, la degradación y el empobrecimiento del lenguaje, que eso le valió a Enzensberger hace ya muchos años a hablar del analfabeto feliz, analfabetismo feliz. La anulación del sentido crítico debido a una sobreinformación en la que ya la sabiduría bajó el peldaño a información, al conocimiento, perdón, el conocimiento bajó el peldaño a la información bajó el peldaño a las fakes y ya no sabemos en esta feria de las vanidades en qué creer o en qué no creer, a qué mensaje atender y a qué mensaje no. Entonces, frente a eso, Schiroll propone lo que él llama la filosofía de la proximidad, es decir, sentido crítico, silencio, reflexión, el amparo del hogar, el cuidado de sí mismo y de la intimidad, la soledad que brinda fortaleza espiritual, la experiencia de compartir lo cotidiano, la voluntad del encuentro de acoger a otro. Entonces, sería bueno que allí donde Schiroll pone filosofía, nosotros pongamos teología. Es la teología de la proximidad. Naturalmente hay un juego de palabras ahí también, proximidad, proximidad, ya nos está metiendo prácticamente en el corazón del Evangelio. Teniendo en cuenta entonces que no hay sino muchos mundos contemporáneos, iba a decir casi tantos como personas, pequeñas verticalidades en la horizontalidad de la existencia, paso al punto 2, que es el modelo culto o el modelo secta. Para esto me fijo en un trabajo muy importante, un libro de Stark Bainbridge, Una teoría de la religión, en la que nos dice que había en la comunidad cristiana primitiva dos maneras de funcionar. En las comunidades siro-palestinenses el modo de funcionar secta y en las comunidades paulinas el modo de funcionar culto. ¿Cuál es la diferencia? La secta funciona a nivel sociológico como algo propio e incide en lo propio para no ser asumida, encapsulada o simplemente digerida por la religión más grande. Imaginaros el judeocristianismo dentro del judaísmo. Naturalmente tenía que incidir en lo propio para mantener su identidad. Frente a eso, el modo de funcionamiento culto, que es aquella forma religiosa o aquella religión que está en una sociedad que no comparte para nada esa religión y que por tanto no puede en esa sociedad incidir como secta en lo propio porque no sería entendida y sería más rechazada todavía. Entonces ahí hay que trabajar desde la clave de la asimilación. Entonces, desde el punto de vista, ¿qué nos corresponde hacer en muchos lugares de la Tierra? Seguramente en algunos todavía funcionar en modo secta, me refiero sociológicamente hablando, y por tanto en ambientes que son cristianos, incidir en lo específicamente cristiano y un lenguaje que vaya a lo fundamental. También en un momento en el que la religión, pues, en fin, se llena de disfraces, ir a lo fundamental. Pero en la mayor parte de los lugares, por ejemplo en mi tierra, es evidente que ya hay varias generaciones que están completamente alejadas. Y entonces no incidir de manera secta, pues sería simplemente profundizar en un mensaje no comprendido y por tanto rechazado. Entonces habría que trabajar en el modelo oculto. Modelo oculto que es compartir con los destinatarios gran parte de su cosmovisión, para dentro de esa cosmovisión integrar el mensaje que es propio. Entonces, me viene bien esto para entrar en el ejemplo de Pablo. Esta diferencia sociológica del hecho religioso entre culto y secta, tenemos un ejemplo claro en los discursos de Pablo en Hechos de los Apóstoles. Entonces, por ejemplo, el discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, que es un elemento, un punto central del libro de los Hechos, y a partir de ese hay una especie de viraje del propio Pablo.
Se puede comparar con el discurso en el Areópago de Atenas en Hechos 17. Entonces, precisamente porque esa predicación en Atenas la proclama ante un auditorio extraño a la propia religión de Pablo, como pasa hoy en la Iglesia en muchas sociedades del primer mundo, pues entonces es, yo creo, que un elemento muy atendible. Entonces, lo primero en ese discurso, la simpatía por el auditorio, querer a los destinatarios. La captatio benevolentiae de Pablo en ese discurso es inusualmente amplio. Fijaos en la diferencia. En Antioquía de Pisidia, israelitas y cuantos teméis a Dios, escuchad. Más parco casi no se puede ser. En Atenas, oh atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. En los textos originales griegos, 8 palabras en Antioquía de captación benevolentiae frente a 31 en Atenas. Entonces, esto nos habla de que entonces hablamos a un destinatario que no sabe de lo que queremos hablar o de lo que vamos a hablar, pero que ya empieza a sentir nuestro cariño, el cariño a los destinatarios. Segundo, comenzar el anuncio, las palabras, por lo que tiene de común con el auditorio. Es decir, poner énfasis en lo que todos compartimos. En Antioquía de Pisidia, el tema es la elección del pueblo judío, la liberación del pueblo judío, el éxodo, es decir, la historia de salvación particular de ese pueblo. En Atenas, en cambio, se habla del Dios creador, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, que no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. Ese Dios que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Fijaros el adjetivo todo, como un estribillo. Entonces, insiste en ese Dios creador, que todo linaje humano procede de él, que fija los tiempos y los lugares y los límites donde hay que buscar la divinidad. En el texto original, 109 palabras en Pisidia, en Antioquía de Pisidia, que enfatiza lo particular del pueblo judío, frente a 79 de Atenas, en las que se habla de todo, de la totalidad de la creación, y presentando a un Dios compartido por todo creyente. En tercer lugar, tercer paso, uso de los argumentos y herramientas del auditorio. Es decir, asumir lo que no es propio como propio. Yo creo que aquí esto también es una actitud muy importante. Es decir, en Antioquía de Pisidia no es necesario, porque judío Pablo, judíos los destinatarios, pero en Atenas sí. Y entonces, uno de los argumentos de Atenas es el uso de poetas griegos, que no tenían nada que ver, naturalmente, con la fe judía ni cristiana. En Atenas, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje, y si somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por arte o ingenio humano. 2 poetas griegos citados en estas frases: Epiménides de Cnosos, filósofo del siglo VI a.C. y también poeta, y Arato de Cilicia en su obra titulada Fenómenos. Entonces, usa de lo que no es propio como si fuese propio para argumentar. Entonces, a veces nosotros nos situamos en una posición como muy hostil al mundo y a los criterios del mundo y a los resortes culturales, literarios o de cualquier tipo del mundo. Entonces, creo que esto nos enseña. Y por fin, en un cuarto momento, el anuncio propio en Antioquía de Pisidia, integrado en la propia historia del pueblo judío. Jesús, descendiente de David. Pero en Atenas, un breve y elusivo anuncio de conversión ante un juicio benévolo
por causa de un hombre acreditado y resucitado. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los seres humanos de todas partes convertirse todos, porque ha establecido un día en el que va a juzgar al mundo habitado con justicia, con el hombre que designó, al que acreditó ante todos al haberle resucitado entre los muertos. Llama poderosamente la atención que no diga Jesús, o Cristo, o Jesucristo. Es una presentación como elusiva del mensaje. Me parece muy interesante, porque a veces, imaginaros que en una ciudad en la que ya no hay ningún tipo, yo que sé, de atención a lo religioso, pues se considere que es un acto evangelizador sacar en una custodia gigantesca en la forma sagrada por la calle el día del Corpus. ¿Y qué se cree que va a conseguir con eso? ¿Conversiones? La reacción del auditorio fue la que fue. Burlas, evasivas, y unos pocos hombres que creyeron, entre ellos Dionisio y una mujer llamada Damaris. Y esto nos sitúa en el último punto, nuestra atendibilidad y las expectativas del lenguaje de la teología en este mundo. Si un probado evangelizador de la categoría de Pablo, realizando un discurso ejemplar desde los cánones sociológicos, tuvo un fracaso tan estrepitoso, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿En qué nos parecemos a Pablo? ¿En qué nos tendríamos que parecer más? Nuestro mensaje consiste en ofrecer al mundo una persona, Jesús de Nazaret, y un proyecto, el reino de Dios. ¿Y cuál fue el recorrido histórico de esa persona y de ese proyecto? Comenzó muy bien, días de vino y rosas en Galilea, pero terminó en el Calvario, en el Golgota. Ese fue el recorrido histórico. Entonces a veces presentamos un Dios omnipotente y olvidamos al Dios crucificado. Pero en todo caso, si por algo destacó Jesús de Nazaret, fue precisamente por una autoridad reconocida. Todos le reconocían autoridad, los enemigos para discutirla, pero sin dejar de reconocerla. Entonces, autoridad en griego, una palabra muy hermosa, exusía, tiene un significado etimológico que da la impronta de lo que significa tener la autoridad moral. Y es que tiene que ver con autenticidad. Autoridades de lo que uno es. Es decir, que uno habla, luego uno hace lo que habla. Ya en este punto habríamos ganado muchísima autoridad para que nuestra palabra tuviera esa prestancia ante el auditorio, pero luego no es que uno haga lo que habla, que ya estaría bien, sino que uno es lo que hace y lo que dice. Uno es. Y en esa grieta que se abre, y hay últimamente noticias que lo demuestran, esas grietas, hablando de estos días atrás, pues entonces ahí vemos que perdemos una gran fuerza de autoridad para que nuestro mensaje, con una técnica o con otra, en modo secta o en modo culto, sea atendido por este mundo contemporáneo. Entonces, autoridad es autenticidad y es coherencia. Y yo creo que uno hace lo que dice, pero uno es aquello que hace y dice, y ahí reconocemos claramente a Jesús. Y ahí reconocemos claramente a Pablo. Pero este es el prototipo general del evangelizador hoy. Ahí dejo la pregunta. Pero es una condición indispensable para que nuestra palabra sea atendible. Y luego quería haberos traído una revista que publicamos en el Instituto de Vida Religiosa, que se me ha olvidado, una normal, yo. Pero es la editorial de Frontera, la revista Frontera de Guían, que no sé si alguno conoce, en Vida Religiosa sí, pero el número 108 de esa revista, solamente para un grupo de este mundo contemporáneo, que es la generación Z, es un tratamiento de la problemática de la pastoral con esta generación.
sí, tanto vale decir, del mensaje a esta generación. Entonces él habla ahí del mundo VICA. Yo no había oído hablar del mundo VICA hasta preparar estas cosas, ¿no? Es decir, el mundo VICA que tenemos es un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Y el profesor que trabaja esta revista dice, bueno, pues nosotros vamos a esa generación con productos anti-VICA. ¿Y qué pretendemos? Bueno, es un poco desafiante esta revista y me gustaría que la podéis ojear porque realmente también es muy sugerente con planteamientos pastorales para entrar en esa generación. Entonces, bueno, lo que importa es eso. Cuando Benedicto XVI era un joven teólogo, Joseph Ratzinger, era muy destacado el tema de que pronosticó una iglesia pequeña, pobre, pero sobre todo fiel. No sé si luego cuando llegó a Papa seguía pensando en lo mismo, porque ya de Papa tienes otras preocupaciones de que no nos quedemos en 4, ¿verdad? Pero lo que está claro es que un mensaje que presenta con autenticidad al verdadero Jesús de Nazaret no es un mensaje para que los 8.000 millones de humanos que poblamos el mundo nos apuntemos inmediatamente a él, porque no es un camino fácil, ni muchísimo menos. Otra cosa es que lo hagamos con honestidad, con autenticidad y a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar a Manuel Palma Ramírez, decano presidente de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Él es licenciado en Teología por Granada y doctor en Filosofía por la Gregoriana de Roma. Ha sido profesor invitado también en otras instituciones, el ISCR de San Dámaso, de San Isidoro y San Leandro, la Academia Internacional de Filosofía Edith Stein de Granada, la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. También ha sido profesor en la Universidad de Sevilla, en el SARUS y en el Centro de Profesorado de Sevilla. Ha realizado experiencias de investigación en Roma y en París. Pastoralmente ha sido vicario parroquial en Mairena del Alcor, párroco de Nuestra Señora del Mar y también arcipreste. Ha sido delegado diocesano de Pastoral de Juventud, adjunto al delegado de Pastoral Universitaria y actualmente delegado diocesano para la Cultura. Es canónigo de la Catedral de Sevilla y secretario del Cabildo. Es miembro del Colegio Presbiteral, de su comisión permanente y del Colegio de Consultores. Citamos 2 libros: La ambigua imaginación de la felicidad, diversión y apuesta en el corazón del pensamiento de Blas Pascal, se basan en su tesis, y también Pensar con Michel Henry, Ser hijo, la incesante experiencia de la vida. También tiene preocupación por los temas de evangelización, lo prueba el libro que ha coordinado con otro autor, Pueblo de Dios en salida, hacia un nuevo Pentecostés. Y cito algunos de sus artículos más recientes: El esplendor de la forma en Hans Urs von Balthasar, una propuesta metafísica; El uno y el ser, mística de los nombres de Dios en Dionisio Areopagita; Pascal y la pandemia; Inutilidad de la metafísica, una fenomenología de lo inútil; Tournant et Tourment en métaphysique, publicado en gregoriano, igual que el siguiente, El yo que trema, una fenomenología del miedo; también Neurofisiología cartesiana y neurociencias, temas muy interesantes. La comunicación que nos ofrece lleva por título El logos de la teología, más allá de la idolatría del concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente, amigo de épocas romanas. Después de esta presentación tan cariñosa uno solo puede meter la pata, ya la cosa solo puede ir a peor, ¿no? Entonces, pues, por lo menos trataremos de ser breves, así pues centramos un poco el tema. Agradezco a la Facultad de Teología San Vicente de Ferrer la amable invitación a participar en este encuentro con un título tan sugerente que yo me permito un poco abordar desde el horizonte de la filosofía y más concretamente de la fenomenología, donde pienso que podemos encontrar quizá algunas vías interesantes para contemplar el fenómeno lingüístico en relación con el acontecimiento de Dios, que da forma a la propia teología, y para hallar también algunos fundamentos que nos permitan establecer vías lingüísticas que de alguna manera den respuesta a la provocativa, ¿no? Del título que nos convoca. La cuestión del lenguaje, y creo que ese tiene que ser el punto de partida, no es exterior,
ni superficial para la teología, contra lo que pensaba, por ejemplo, Godofredo Leibniz, quien en el número 7 de su monadología nos decía que las mónadas carecen de ventanas, es decir, de esos lugares, de esos instrumentos a través de los cuales entra o sale cosa alguna, ¿no? Decía Leibniz. Si efectivamente las mónadas carecen de puertas y ventanas, no pueden comunicarse, efectivamente la realidad de nuestro mundo sería ignota o, no sé, al menos para nosotros difícilmente accesible. Lejos de esta realidad, lo que implica el propio nombre teología, donde esta ciencia lleva escrito el logos que acompaña a su objeto divino. Sin embargo, esta coexistencia entre el objeto divino y el lenguaje no debe darse por descontada como si se tratase de una relación pacífica. El elemento lingüístico, el logos de la teología, que parte de la capacidad racional que el ser humano tiene para determinar el objeto al que se refiere, el objeto tratado, no puede comportarse ante Dios como lo hace con el resto de las ciencias que operan normalmente con sus objetos. Y es que Dios no puede ser reducido mediante la capacidad conceptual, mediante el uso de conceptos, como lo son, por ejemplo, los dichos por la zoología, en el discurso de los zoólogos. Este acercamiento, este acortamiento de la distancia que media entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, si fuera aplicado a Dios, supondría lo que Jean-Luc Marion llama una forma lingüística de idolatría. Pues dice él, en eso precisamente consiste la idolatría, en reducir la distancia entre aquel que ofrece su culto a Dios y el Dios que lo recibe. El cristianismo naciente fue reacio a usar la palabra teología para referirse al lenguaje sobre Dios, a la ciencia sobre Dios. En parte por ese riesgo idolátrico, pero sobre todo porque en el contexto griego en el que exponen su doctrina los padres, los teólogos tenían mucho más que ver con los poetas afanados en sus cosmogonías y sobre todo en sus teogonías, y con quienes desarrollaban el culto ciudadano, con lo cual preferían huir de la palabra teología. Jean-Luc Marion ha puesto de relieve cómo la famosa sentencia nietzscheana Dios ha muerto debe ser entendida más bien como el final de un modo lingüístico de referencia a Dios. Responde así al cometido de esta jornada que hoy nos convoca. Significa que ha cesado la fe ciega en la capacidad lingüística de conceptualizar al ente divino de un modo formal, es decir, de llevar a cabo lo que Heidegger denuncia de un modo tan constante, una ontoteología, y de repensar la relación, una nueva forma de relación entre el lenguaje y el objeto divino, entre el teos y el logos, que dan forma a la palabra teología. Este contexto pues, nos sitúa en la perspectiva fenomenológica que ofrece Marion, quien apunta a 3 lugares para que esa relación entre el lenguaje y el objeto divino pueda realmente ser renovada. Esos lugares son, a juicio de Marion, el icono, el testimonio y el don, o el perdón en su vertiente más elevada. Todo ello, o sea, la puesta en juego de estos 3 lugares, daría lugar a una concepción fenomenológica renovada, incluso esta,
pues nos salvaría de una consideración limitada del fenómeno, dando paso a lo que él denomina un fenómeno saturado, en donde el mismo misterio divino puede ser considerado fenomenológicamente. Vamos a ver brevemente cada uno de estos aspectos. En primer lugar, el icono. Para referirse al icono, Jean-Luc Marion hace alusión a la cuestión del nombre en Dionisio y cómo efectivamente en su consideración sobre los nombres de Dios, Dionisio atraviesa diversos estadios que arrancan de la consideración de los nombres racionales, esos que parten del mismo fenómeno de la creación, que la propia razón usa como una analogía, como un modo de elevación al misterio divino, para desembocar en los nombres que el propio Dios dice de sí mismo. Es decir, para ceder el espacio del logos no a la razón humana, sino a la propia palabra que emana de Dios, a la revelación que procede de él. De manera que la teología dionisiana no sería la razón la que toma la iniciativa, la que determina el objeto, sino la palabra la que se presenta, el mismo Dios el que asume el discurso. De ese modo, deja entrever cómo, efectivamente, el decir sobre Dios es un punto en litigio entre la razón y el propio Dios, y cómo, si Dios es Dios, debería tener la primacía para hablar de sí. El propio Marion, en una de sus obras iniciales, se refiere a Blaise Pascal como un ejemplo de este dejar hablar a Dios, de esta primacía del logos divino sobre esa razón que, lo sabemos bien, Blaise Pascal sitúa como condición más alta del ser humano, pero al mismo tiempo como conciencia clara de la miseria de la que es partícipe ese ser que se mueve entre el ángel y la bestia. En este contexto del nombre surge el icono como lugar de manifestación del propio Dios, como ámbito en el que la propia imagen de Dios se presenta a sí misma para ser contemplada. Es muy interesante cómo los padres, como los teólogos medievales, abordaron la cuestión de la mirada como un horizonte donde el icono efectivamente manifiesta que la primacía de la mirada procede de otro, como el que mira es mirado. Y eso nos ayuda a engarzar con el segundo ámbito, con el segundo lugar de renovación de esta relación entre el logos y el teos, que sería el testimonio. Hay un relato que me parece muy interesante, que describe Nicolás de Cusa, quien hace alusión a un cuadro que estaba en la escalera del refectorio de un convento, un cuadro que representaba a una imagen de Cristo, dice él, abarcaba todo con su mirada. Sin embargo, dice Nicolás de Cusa, este cuadro que mira todo no podía ser contemplado por aquel que pasaba. Estaba situado de tal manera en la escalera que cuando él miraba no podía ser visto. De manera que requería de una tercera persona, de un tercer elemento, el cuadro, el que era visto, y el tercero, que era el testigo, es decir, aquel que con su palabra certificaba la mirada invisible de aquel que lo contemplaba todo, de aquel que daba testimonio del que de algún modo con su mirada todo lo abarca. Y Nicolás de Cusa lo sitúa como un modelo de lo que la propia palabra está llamada a hacer: certificación de la mirada del otro, de la primacía de la mirada de aquel que contempla todo, aunque no pueda ser visto por el que es contemplado. Y lo situaba
de un modo mucho más concreto, como el papel del testigo en el bautismo de niños, donde el que es visto no tiene la conciencia desarrollada para acoger la mirada del que le otorga el don, y sin embargo, pues el padrino, el testigo, certifica con la suya la mirada del Todopoderoso, de aquel que recibe como hijo al que está siendo bautizado, al neófito. Y en tercer lugar, junto con el icono y el testimonio, la cuestión del don. La fenomenología de Jean-Luc Marion destaca sobre todo por la profundidad, por la hondura en su reflexión sobre el don del fenómeno que se entrega y que marca en esa entrega que desborda con mucho la relación económica de un don que exige inmediatamente un contradón que lo anule, pues de alguna manera de este modo describe la relación, o abre la posibilidad de descripción a la relación entre el donador por excelencia, que es Dios, y aquel que recibe el don. De manera que estos tres ámbitos en los que el lenguaje se inscribe dan lugar a lo que Jean-Luc Marion llama el fenómeno saturado, es decir, esa experiencia en la que la presencia de un objeto, de un fenómeno, es tan intensa, dice Marion, que supera nuestra capacidad de comprensión, dice él, nuestra capacidad de representación. Marion argumenta que en ciertos argumentos la experiencia es tan plena que desborda cualquier intento de reducción del objeto a nuestras propias categorías, a nuestros propios conceptos. La saturación se presenta a través de esa presencia del fenómeno tan abrumadora que no puede ser totalmente aprendida, agotada con nuestras capacidades conceptuales. Este principio es fundamental en su fenomenología teológica y en su reflexión acerca del fenómeno divino. De alguna manera, la fenomenología alcanza, a través del icono, del testimonio, del don, esta saturación del fenómeno con la que aporta a la teología un ámbito de reflexión, de contemplación, que seguramente nos da un fundamento bastante interesante en nuestro tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a pasar ahora a escuchar algo ha ocurrido. Vamos a escuchar a Gregorio Guitián Crespo. Es nacido en La Coruña, a pesar de que trabaja en Navarra. Es profesor titular de Teología Moral de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, en Pamplona, de la que es decano desde 2019. Es también presidente de la Junta de Decanos de Teología de España y Portugal. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Su campo de investigación es la doctrina social de la Iglesia, especialmente en cuestiones económicas. En los últimos 10 años ha sido profesor invitado en Notre Dame, en Indiana, en la Universidad Católica de América, en Washington, en la Universidad de Santo Tomás, en Minnesota, y también en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma. Es autor de varias monografías y libros de divulgación sobre doctrina social de la Iglesia y muchos artículos en revistas internacionales de teología, Scripta Theologica, Teología y Vida, Gregorianum, Angelicum, World Views, y también en el campo de la ética de los negocios, en la revista de ética en los negocios, etc. No lo digo porque son nombres de revistas en inglés y no quiero hacer demasiado el ridículo, es por eso. Tiene acreditados 2 sexenios de investigación y es investigador principal del proyecto de investigación El significado del trabajo en la teología reciente, que involucra a 20 académicos del campo de la teología. Y es también el editor del libro Theology of Work, New Perspectives, actualmente en curso de preparación. Cito los títulos de 2 de sus últimos artículos, están en inglés, lo traduzco mal, pero lo traduzco en castellano.
cómo las instituciones financieras pueden servir al bien común de la sociedad, insights desde la doctrina social católica, y también la subcontratación offshore desde la perspectiva de la enseñanza social católica. La comunicación que hoy nos ofrece se titula Persuadir a la razón y al corazón, un reto para la teología de nuestro tiempo. A ver. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Sí. Y me uno también al agradecimiento por esta invitación a venir a... ¿Se oye? A ver, más o menos. Sí, es. Ahora sí. A ver. Poco. Este sí que se oye bien. A ver. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cuánto obstáculo? Me acerco yo. ¿Este se oye mejor? Sí. Vale. Aquí viene, ya está. Él decía que me sumo al agradecimiento por esta invitación a venir a Valencia, que además es aquí lo primero que llama la atención por esta mañana cuando he salido a la calle para venir para acá es que aquí hay una luz distinta, por lo menos comparado con Pamplona. Ahí es un poco exagerado, pero en Facebook solía haber, no sé si sigue estando, un grupo de broma que se llamaba Pamplona es Mordor, donde iba haciendo distintas fotografías de días donde la cosa a veces puede estar un poco, o sea, puede ser un poco tenebrosa, ¿no? Pero bueno, pero en fin, una mañana como esta no tiene precio, ¿no? Y después de haber escuchado a mis colegas en el decanato, a mí me gustaría abordar el tema del lenguaje en la teología desde una perspectiva un poco particular, ¿no? Desde hace 20 años me dedico a la teología moral, pero en concreto a la doctrina social de la Iglesia, pero en un contexto universitario amplio, o sea, enseñando en doctrina social de la Iglesia no solo a seminaristas, a sacerdotes, sino también a alumnos, a estudiantes de diversas nacionalidades, carreras, experiencias de vida, de fe o falta de eso, y a la vez dedicándome a la pastoral universitaria, que te hace entrar en contacto con gente, con chicos y chicas con distintas experiencias de fe o de falta absoluta de eso, ¿no? Pues en ese marco entiendo la teología como un pensar la fe de manera que podamos transmitir, ayudar a mostrar la belleza del Evangelio y de la vida cristiana en un mundo que parece entenderla cada vez menos, ¿no? Si además uno aspira a mostrar una fe que está llamada a encarnarse en todas las dimensiones de las personas y que rechace la fractura entre la fe por un lado y la vida por otro, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? La pregunta es, claro, ¿qué lenguaje debería adoptar la teología para conseguir eso, ¿no? Y en estas coordenadas, hace unos años Peter Leithart, un profesor protestante, se quejaba en la revista norteamericana First Things que la teología ha abandonado la retórica. La retórica como podía estar presente en San Agustín, y se ha instalado en la lógica, como puede estar presente en Tomás de Aquino. Decía que en el fondo ahora la teología trabaja bajo el yugo de la dialéctica y de la lógica. Y en este contexto el autor abogaba por la recuperación de la retórica, señalando de que si de lo que se trata es de persuadir, es la retórica la que hace falta, ¿no? Pues pensar la fe y comunicarla en el contexto actual es un reto. Bueno, hace poco el teólogo y obispo noruego Erik Varden ha escrito que, cito, el anuncio cristiano puede volverse abstracto con bastante facilidad. Y esto es más cierto ahora que en el pasado, en la medida en que el mensaje cristiano se vacía cada vez más de un significado específico. Él decía, por ejemplo, es difícil presentar el Evangelio en los términos de la carta a los romanos a gentes que sacuden la cabeza cuando oyen la palabra pecado, que no ven ninguna necesidad de redención y que no pueden entender qué significa la expiación o la tendencia de nuestro tiempo, decía,
es idealizar la naturaleza con sus impulsos y sus apetitos, pero no la trascendencia, o sea, lo de abajo. Lo que plantea Leijar respecto a la retórica me parece que merece un comentario. Se entiende lo que el autor quiere transmitir, pero en primer lugar cada vez percibo más la necesidad de estar atentos para que el lenguaje que emplea la teología en todos los campos, también en la moral, no engañe a la audiencia con aproximaciones que introducen falsas dicotomías o dialécticas. Leijar era o retórica o lógica. Y para eso quisiera fijarme en 3 libros. En primer lugar me ha venido a la cabeza, con el título de la mesa redonda, El comienzo de Introducción al Cristianismo, de Joseph Ratzinger, un libro publicado en 1968 que ya con solo decir ese año se evoca muchas cosas, ¿no? Él trae ahí un relato de Kierkegaard, resumido por Harvey Cox, en el que se cuenta del incendio de un circo a las afueras de una aldea de Dinamarca. Cuando uno de los payasos, que está ya vestido para la ocasión, está a punto de salir a la pista, el director del círculo le envía al pueblo cercano para dar la alarma del incendio, de manera que la gente esté preparada y las llamas no devasten los campos, las casas, ¿no? Entonces llega ahí el payaso avisando, gritando que fuego, 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 y la gente se empieza a reír, ¿no? Porque lo interpretan como una ingeniosa operación de marketing para que la gente vaya al circo, ¿no? Y entonces incluso, pues eso, le aplauden, incluso lloran de la risa, ¿no? Y cuanto más se reían, al payaso le entran más ganas de llorar, ¿no? Porque dice, bueno, pues no pudo hacer nada, ¿no? Ratzinger veía en el payaso al teólogo moderno, incapaz de que los aldeanos escuchen su mensaje. Y sin embargo, decía Ratzinger, decía, bueno, al payaso lo único que le hace falta es simplemente quitarse el disfraz. Un poco de ayornamiento, se decía entonces, ¿no? Y ya bastaría para que la gente le hiciera caso. Todo se resolvería, ¿no? Aparentemente, porque todos hemos podido comprobar el efecto de confundir la adaptación con la desfiguración de la identidad cristiana. Hoy quizá podemos encontrarnos en una situación semejante, pero ya diría que el payaso no es solo el teólogo moderno, sino diría cualquier persona que se proponga difundir el Evangelio. Donde entonces había incertidumbre, donde señalaba Ratzinger que había incertidumbre, hoy encontramos indiferencia en algunos casos, prejuicio en muchos otros, ¿no? Ignorancia, desorientación. Y sin embargo sabemos que la fe, si se conserva en integridad, no ha perdido ni un ápice de su capacidad de transformar la vida de las personas y de salvarlas de la angustia que vemos tantas veces. No digo ya los periódicos, sino en general en nuestra propia experiencia, ¿no? Sin intención de poner a los autores y a sus obras al mismo nivel, casi 50 años después, alguien como el obispo Robert Barron, muy conocido por su empeño por difundir la fe de una manera fresca y a través de la red, de YouTube, etc., ¿no?, publicó su libro Catolicismo, un viaje al corazón de la fe, en el año 2017. Ese libro, que está traducido también al español, llama mucho la atención que Barron al principio dice que no quiere dar a conocer la fe con cierto estilo docente. Dice, no me interesa mostrarles los objetos católicos como si fueran piezas de un museo cultural. Él dice que lo más decisivo del cristianismo es la encarnación y sus consecuencias. Y en concreto, para un católico, lo característico es la prolongación de la encarnación en el espacio y en el tiempo. Para él, dice que es clave el aceite, el agua, el pan, las manos, el vino, los gestos, los movimientos, los cantos, el incienso, los evangelios, escritos como las confesiones de San Agustín, los poemas, las catedrales, los santos, como eso, la encarnación del cristianismo en el tiempo y en el espacio. Barron concibe el libro como, cito, una gran celebración en imágenes y palabras,
del Dios que tiene sus delicias en conducir a los seres humanos a su plenitud de vida. Fin de la cita. Las páginas están llenas de fotografías, de imágenes, de historias, de relatos, de biografías, acompañadas de argumentos teológicos, porque le parece a Barron que lo propio de la tradición católica es no rechazar nada. Hace muy poco he tenido la experiencia de dar a leer este libro a un estudiante de medicina asiático que no practica desde hace muchísimo tiempo, o sea, está bautizado, pero ¿no? Y le ha gustado mucho. Y he podido comprobar el efecto benéfico que ha tenido la lectura del libro. Y gracias a Dios, en estos últimos años, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza el ejemplo de, en este caso no es un estudiante de la universidad, sino es un chico que se dedica, es profesional de la música, ¿no? Digamos, externamente podríamos decirlo, un rastafari, ¿no? Es un rastafari, ¿no? Que a través de un amigo, un estudiante de la universidad, que se convirtió por la lectura de un libro sobre las virtudes. Fijaos una cosa, ¿no? Un libro sobre las virtudes, pues se lo dio a este y a un nubilao, ¿no? O sea, de primera confesión, etc. Pero a través de la lectura de libros de este estilo, ¿no? Todavía deseo señalar un tercer libro, más reciente todavía, 2023, de nuevo del obispo noruego Erik Barden. El llamativo título es Castidad, la reconciliación de los sentidos, ¿no? O sea, un libro sobre la castidad, ¿no? Es un libro muy culto, es original, una aproximación a la castidad que no se había visto antes, ¿no? Y quizá no es para todos los públicos, porque él se eleva a esferas cultas, pero en un pasaje del comienzo del libro, que esto fue lo que me llamó la atención, Barden afirma, cito, «Los cristianos deben exponer la fe íntegra sin transigir o contemporizar, pero al mismo tiempo deben expresar esa fe en un lenguaje comprensible para quienes carecen de información sobre el contenido formal del dogma. La forma más eficaz de hacerlo es apelando a la experiencia universal y tratar de leerla a la luz de la revelación cristiana». Así predicaban los padres de la Iglesia. Y por eso sus palabras todavía resuenan con elocuente claridad en nuestros corazones. Fin de la cita. Eso es lo que trata de hacer él en su libro. El libro busca mostrar el auténtico significado y la belleza de la castidad a través de relatos de la Biblia, personajes de la literatura, la poesía, de óperas, sinfonías, historias de directores de orquestas, de sopranos, etc. Quizá en nuestra sociedad no todo el mundo conecta con estas artes, pero, de paso, Barden las acerca y permite introducir a algunos lectores en ámbitos de belleza quizá desconocidos, algo que para la educación y la castidad es muy importante. Y dicho sea de paso, es curioso que, al igual que Barden incluye en el libro fotografías, cuadros, imágenes relacionados con el discurso que trae, ¿no? Pongo aquí estos tres ejemplos porque me parece que en distintos momentos de la historia reciente y con profundidades diferentes comparten la preocupación de pensar y comunicar la fe con un lenguaje que llegue a muchas personas. La meta es común, pero incluso con el mismo formato, el libro, el lenguaje y el enfoque son diversos. Tienen en común un elemento interesante, las narrativas, los relatos, las historias. Tiene que ver con el testimonio, ¿no? Las imágenes, las metáforas, ejemplos que iluminan y conectan de un modo plástico con el modo de conocer, de querer humano y con historias bueno, experiencias de cada día, ¿no? Así, entre paréntesis, diré que una de las cosas que a mí me llamó la atención en la Suma Teológica, un poco para defender a Santo Tomás, es que al mismo tiempo que Santo Tomás hace pensamientos elevados muy lógicos, él siempre baja al terreno, es como en el fútbol sería baja, el balón lo baja al suelo con ejemplos de la vida corriente, ¿no? El arquero y la flecha, el maestro que enseña a sus discípulos, la contraventana que deja pasar o no deja pasar la luz del sol, para mostrar la gracia, cómo hace Dios, no solo siendo, digamos, la belleza misma, sino causa de la belleza, causa de la bondad, en fin, con ejemplos muy comunes, ¿no?
Estas tres muestras son ejemplos de aproximaciones teológicas que, sin renunciar a la integridad de la fe y del mensaje, es decir, a la verdad en todo su esplendor, buscan persuadir a la razón y al corazón. Y por el contrario, las propuestas teológicas que a través de historias buscan mover el corazón pero no resisten el examen de la razón, quizá a lo mejor impulsan a la acción, pero en el fondo son como las fake news. Construyen rápidamente, incluso con el concurso de la razón, pero sobre arena, porque no hay verdad. Y cuando la vida recia, la propia composición vital se viene abajo porque le falta la firmeza de la verdad y de la realidad. Sin embargo, no es o una cosa o la otra, o la razón o el corazón. El ser humano es una doble afirmación, es razón y es corazón, es alma y es cuerpo, es individual y es social. Y por eso también lo propio de la fe católica, esto es una cosa muy interesante, es la paradoja de la doble afirmación. Dios es uno y trino. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. María es virgen y madre, las dos cosas, no una o la otra. En la Eucaristía está la presencia real y la apariencia de los accidentes. Y así también en el ámbito moral. Sujeto y objeto, ni solo las condiciones subjetivas de la acción, ni solo la atención a la acción misma, a lo que se hace. Acabo señalando que lo que he querido exponer es subrayar sobre todo que el lenguaje que emplee la teología ahora debería, desde luego, conectar con la experiencia de la vida de las personas. Y en ese sentido, creo que tienen un papel decisivo las historias reales, que facilitan la apertura de la razón al contactar con lo cotidiano, y también del corazón de las personas. A la vez, sea cual sea el formato o el lenguaje que utilicemos, hemos de estar atentos a no cercenar la integridad de la fe que deseamos transmitir. De otro modo, quizá llegaríamos y conectaríamos con muchísima gente, pero para transmitirles un evangelio distinto del que hemos recibido. Y no se trata de eso. Al fin y al cabo, con un modo de expresarse atento a su tiempo, Jesucristo, que es la verdad y la vida, no solo ha persuadido con la verdad a la razón o al corazón, sino a las dos a la vez. Y así, pienso, debe hacer también la teología. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar, en último lugar, a Fernando Susaeta Montoya. Él es vicedecano de la Facultad de Teología del Norte de España, sede Burgos. Sacerdote de la Diócesis de Burgos, doctor en Teología Espiritual por la Facultad de Teología de Burgos y doctor también en Filosofía por la Pontificia de Salamanca. Es profesor agregado de la Facultad de Teología de Burgos, donde imparte principalmente asignaturas de filosofía. 3 son sus áreas de investigación principales: la filosofía española del siglo XXI, la filosofía africana negra y el Islam en España en el siglo XXI. Lo prueban libros como La conciencia trágica en Fernando Savater o José Antonio Marina, Introducción a la filosofía africana, un pensamiento desde el cogito de la supervivencia, o Del Islam posmigratorio al Islam español. ¿Pueden los musulmanes ser españoles? Temas muy interesantes. Su comunicación de hoy se titula La invención como tarea permanente de la teología. Gracias. Buenos días a todos. La primera pregunta que procede es si se oye bien o no. Sí. Bueno, agradecer a Vicente la invitación, agradecer a la Facultad de Teología, la invitación a la Facultad de Teología de Burgos y felicitaros por estos 50 años de proyección teológica y que tanto ha marcado y con acierto a la Iglesia española. Os voy a pedir un poco de paciencia porque, a diferencia de mis compañeros, con ánimo de ser más exacto en mis palabras y a tener más el tiempo, lo voy a leer. Pido paciencia, pero como no voy a ser muy largo, pues ánimo y adelante. Se nos ha pedido que reflexionemos en voz alta sobre un tema apasionante, pero muy complejo. A nuestro juicio, una parte importante de nuestra ciudadanía considera la teología, por un lado, esencialmente abstracta y compleja, y por otro, totalmente estéril a plantearse normalmente temas ajenos al día.
Los encargados de estas intervenciones son claramente conscientes de ello y de ahí el reto a la propuesta. Nuevos lenguajes de la teología en las coordenadas del mundo contemporáneo. Reconociendo lo que de subjetivo tendrá nuestra intervención, proponemos establecer la invención como tarea permanente de la teología. Y este proceso de invención debe hacerse teniendo y siendo muy consciente de la realidad sociocultural desde la que se piensa y articula. Aquí radica, por un lado, el sentido del logos encarnado buscado, y por otro, una de las tareas imprescindibles para los teólogos de hoy: el esfuerzo por comprender a sus contemporáneos y, si procede, establecer un diálogo sincero que a todo pueda enriquecer. La popularidad de expresión del Papa Francisco de que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, no se ha tomado a nuestro juicio con la seriedad que merece. El recurso fácil al derrotero histórico para desde él señalar que siempre han existido momentos de incertidumbres y por lo mismo autoconvencernos de que pasado un tiempo las aguas volverán al cauce natural, se está extendiendo inconscientemente por capilaridad. Hasta el punto de que en líneas generales el sentir de los cristianos lo ha tomado como otra de las expresiones geniales del Papa que vino del fin del mundo, pero sin captar ni asumir la relevancia que tiene. Pero, a nuestro juicio, la cuestión es mucho más determinante. El horizonte que se nos anuncia es radicalmente otro, distinto al presente. De ahí que nos unamos a la expresión cada día más usado por pensadores pertenecientes a ámbitos de investigación e ideología diversos, de que estamos siendo testigos y protagonistas de un auténtico colapso epistémico. El cambio epocal no consiste simplemente en un fallo o declive de algún aspecto parcial de nuestro mundo, como la crisis ecológica o la revolución antropológica, sino de una quiebra radical, sistémica y estructural de la cultura hasta ahora vigente. En otras palabras, estamos entrando en un nuevo paradigma y por lo mismo las brújulas referenciales hasta ahora vigentes ya no sirven. Todo parece indicar que el paradigma ilustrado de herencia judía cristiana ineludiblemente va a quedar reducido a cenizas. No extraña por lo dicho que la incertidumbre, junto a la perplejidad, que se han convertido en palabras talismanes para nuestra cultura. Nos sentimos perdidos y armados únicamente con lo que Esquirol llama la cartografía de la nada, extendiéndose socialmente la angustia por no saber cómo confrontarse con el nuevo paradigma que se va imponiendo y que de forma tan veloz va configurando un nuevo mundo. Aun reconociendo que lo que se nos viene encima está en cierta manera por ver, sí que es posible analizar ciertos indicios que nos pueden dar alguna pista orientativa. Por su poder simbólico traemos a colación unas palabras de Manuel Cruz con las que comienza un reciente ensayo. Por idéntico argumento que el siglo XVIII merecía el calificativo de siglo de las luces, el XXI puede estar ganando a pulso el del gran apagón. Las luces que durante siglos permitieron iluminar el conjunto de la existencia y por lo mismo estableciendo principios referenciales se hunden sin previo aviso. Ideas matrices como realidad, naturaleza, origen o fundamento, finalidad y razón ya no forman parte del nuevo ideario cultural. Ni la lógica, ni la epistemología, ni la metafísica, que durante siglos ha modulado la cultura, tienen cabidas en el nuevo paradigma, o por lo menos en su sentido clásico. Emergiendo, por el contrario, una propuesta de pensamiento constitutivamente inacabada, siempre en construcción e incapacitada para sedimentarse mínimamente. Nada es, por lo dicho, consistente y vertebrador, sino incentivado por un diálogo abierto y sin condiciones con el futuro, o lo que es lo mismo, inesperado por pertenecer al ámbito de la posibilidad. Conceptos claves desde la epistemia anterior, comunidad, bondad, verdad o belleza, no es que ya no se aprecien, sino que sencillamente no son posibles por su carácter normativo y por su incapacidad para dejar espacio al otro,
adveniente en su singularidad propia. Si la realidad, la naturaleza, el fundamento, el origen y el futuro se han evaporado, no tiene sentido seguir soñando con una razón con pretensiones de establecer normas, leyes, coordenadas éticas, puesto que lo tendría que hacer desde un vacío ontológico. Cuando un imperio se hunde, rápidamente emerge otro que lo reemplace. Cuando el mundo ilustrado de herencia judeo-cristiana se derrumba, el vacío que deja es sustituido de forma eficaz y exitosa por el continente digital y los poderes que lo controlan. No es revelar un secreto afirmar que lo digital nos ha cambiado. No a todos, ni a todos por igual, pero lo ha hecho. Todo lo que actualmente forma parte de nuestra vida y de lo que no podemos ni queremos desprendernos, como es el móvil, internet, cámara de fotos, ordenadores, tarjetas de créditos, teletrabajo, formación telemática, compras online, es digital. Lo analógico y el mundo que representa ha quedado obsoleto. Y lo grave tal vez sea no tanto este desplazamiento de lo analógico a lo digital, sino la rapidez con la que se ha producido, hasta el punto que hay autores que consideran que el ser humano no está diseñado para asumir cambios tan rápidos y profundos, ni tan irreversibles. Se habla incluso de una nueva ontología, claramente distinta a la clásica, la digital. Incluso algunos van más lejos al afirmar que lo computacional puede contemplarse no solo como una nueva sacralidad, sino incluso como una ontoteología. En esta ontología digital, nada resuena realidad, materia, naturaleza o fundamento. Estamos entrando de lleno en un renacido nominalismo que vacía de contenido muchos de los conceptos filosóficos tan valorados tradicionalmente. No obstante, precisamente por la seriedad de lo que está en juego, son cada día más los autores que consideran que esta deriva tecnológica puede ser considerada y asumida como una nueva oportunidad, un nuevo kairos y posiblemente el único viable. En 2021, la pensadora Chantal Delsol publicaba El fin de la cristiandad, único importante cuya reflexión debe ser por lo menos tenida en cuenta. A su juicio, la Iglesia como institución, pero se puede aplicar la reflexión teológica, no ha tomado nota de la profunda transformación sociocultural que se viene arrastrando desde hace siglos. El fin de la cristiandad, en cuanto a imagen de un mundo coherente en todos los dominios de la vida. A su juicio, la cristiandad ha pasado a la historia y la Iglesia, junto con la teología que produce, no se ha convencido de ello. Siguen actuando al margen de lo evidente. Ahora bien, ya que encontramos lo más nuclear de su propuesta, esta autora no siente esta situación como una catástrofe, sino justamente como un beneficio, pues supone, o debería suponer, el paso de la cristiandad al cristianismo. En este ambiente confuso y siendo muy conscientes del colapso epistémico que estamos visionando, no queda otra opción, o por lo menos es una de las opciones posibles, que el trabajo permanente de la invención. Lo proponemos en la estela de teólogos, como el aquí presente Vicente Tur, profesor de esta facultad y autor de Teología y Creatividad, en la que reivindica la creatividad en el desarrollo teológico por su capacidad para generar realidades nuevas, o en la lógica del teólogo congoleño Leonard Santedí, quien defiende la teología como invención, es decir, capaz de inventar una nueva respuesta a la fe, a los complejos y poliédricos desafíos que experimenta a día de hoy nuestra humanidad. Con el fin de evitar ambigüedades o generalidades, proponemos indicar qué es lo que entendemos por invención. No se trata lógicamente de una pura fantasía imaginativa, aunque participe en cierto grado de ella, sino de un sereno revisitar la realidad con el objetivo de desentrañar nuevas dimensiones de su ser más profundo. Desde esta clave afirmamos que el esfuerzo de invención es un modo de tratar con la realidad que nos conduce a lo real, a lo auténticamente real, más allá de teorías o apariencias. Inventar es apropiarse, pues inventa lo que de hecho ya persiste. Como muy bien expresa Vicente Tur,
La invención debe ser comprendida desde el doble sentido de producido y descubierto. Desde esta clave proponemos el trabajo permanente de la invención como instrumento válido para la reflexión teológica y pensamos que tiene que realizar teniendo muy en cuenta las advertencias que emanan de la episteme reinante. En la tercera década del siglo XXI, la del colapso epistémico, y por lo mismo en la aurora de un nuevo paradigma, el hablar teológico tiene que integrar necesariamente el contexto actual. Así, cuando se habla de lo fluido, la teología puede proponer una reflexión que defienda la unidad plural. Cuando se señala el conflicto como expresión de las polarizaciones sociopolíticas cada vez más pujantes, la teología puede afirmar la acogida de la tensión para adquirir una mirada más amplia y dialogante. Cuando se habla del riesgo de la multiculturalidad, la teología puede declarar la interculturalidad, etc. Por otro lado, hemos de ser muy conscientes de que es complejo hablar teológicamente en un momento de transición epistémica, pero a nuestro juicio hay una premisa incuestionable. La añoranza al pasado es suicida, al no aportar horizontes de esperanza. Simboliza de facto la muerte por inanición. Hay que inventar un pensar y un hablar para el mundo de hoy, y hacerlo además sin modelos referenciales. No valen las réplicas. De ahí la apertura sin miedo al acaecer poetivo imaginativo, pues sin que ello signifique minusvalorar la positividad y eficacia de otros posibles derroteros. Sin desestimar las proclamas nihilistas que tanto ruido hacen en nuestras calles, pensamos que en el interior de cada persona no solo existe una nostalgia del absoluto, como afirmaba Steiner, sino también experimenta la posibilidad de convivir con un huésped desconocido, en el decir de Blondel. Así lo evidencia a nuestro juicio la común e innata nostalgia de luz en medio de las tinieblas, de razón en medio de la anarquía nihilista, de consenso en medio de la barbarie, de herida infinita en medio de una sociedad aparentemente insatisfecha, de singularidad al equipararnos con las máquinas. Más allá de las interpretaciones que se haga, podemos afirmar que todos estamos constitutivamente habitados por el Logos. Tal vez a alguno de ustedes les pueda parecer excesivo este dictamen cuando se piensa en actores militantemente antimetafísicos y por lo mismo defensores de una lógica del caos en la que el Logos, como expresión de orden, origen, fundamento, está exclusivamente delimitado. Pero pensamos que incluso los autores más subversivos, en España tipo Luis G. Martín o Paul Preciado, es posible encontrar, aunque solamente sea una pizca, de metafísica o anhelo de fundamento, que permita orientarse, bien sea el puro placer o el deseo de vivir más allá de cualquier normatividad. La episteme del colapso está siempre en estado de transición, privilegiando la pluralidad y la diferencia. Pero sin negar esta convicción, hay un aspecto común en el que el logos se expresa de modo escondido, pero latente. La superación del solicismo y por lo mismo la importancia que se da a la alteridad y en gran medida al otro vulnerable. El logos escondido, señalado, vive de algo previo, la relación. Como los personalistas insisten, es el otro, independientemente de quién sea, quien da la propia existencia. Y no solo la existencia, sino un nombre, una vocación y por lo mismo una misión. Este logos, ahora con mayúscula por ser donación gratuita que nos desborda, se hace presente como amante primigenio, por estar movido por la pasión de un amor auténtico. Este reconocimiento de su pasividad, de ser dado como puro amor, es lo que permite concebir la filosofía primero desde la categoría de donación. Al establecer este logos amante, lo que se produce es la quiebra de la cosificación, pues emana de un amor que se comunica y acoge. El logos amante, o si prefiere la recuperación de un pensamiento desde un logos amor, cambia radicalmente la actitud ante el colapso epistémico. Por un lado, porque somos y existimos por el otro, pero siempre en primera persona.
Y por otro lado, el contexto actual, asumido como lugar de encuentro, puede ser un nuevo kairos para el ser humano. Una vez que hemos valorado el logos agape como filosofía primera, así como el alcance de la donación que ello provoca, nos podemos preguntar si tiene algún sentido concebir este logos amante de forma impersonal. O por el contrario, si lo dado primigenio proviene de alguien con mayúsculas, que nos reconoce por el nombre y nos invita a una misión. En el caso de tratarse de un algo impersonal y por lo mismo distante y ante quien no podemos encontrarnos y relacionarnos auténticamente, ¿podría ello calmar la nostalgia o el desamparo ontológico que siente el ser humano del siglo XXI? De ahí el itinerario a recorrer con el que se cierra la reflexión. ¿Qué perdemos si en vez de algo pensamos en alguien como logos amante? Concluimos afirmando que es aquí donde la teología cristiana encuentra no solo su razón de ser, sino posiblemente su mayor contribución a la humanidad. Pues muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, para mí una sorpresa también lo de la cita, para mí es inesperado completamente. Muchísimas gracias. En principio, el formato con el que está diseñado este encuentro es el de un panel de comunicaciones, es decir, cada uno de los ponentes ha preparado una comunicación que nos ha mostrado todas ellas muy interesantes y muy variadas, porque de la teología se puede decir muchas cosas en cuanto al lenguaje. Y ahora sería el momento en el que tendríamos ganas de que esto derivara en mesa redonda, pudiéramos hablar y entre vosotros también compartir ideas, discusiones, que participara todo el mundo. Tenemos una limitación de tiempo, pero sí que si alguien quisiera hacer al menos una pregunta, pues podríamos escucharla sin ninguna obligación, pero estaría muy bien que pudiéramos responder alguna pregunta. Manuel se tiene que marchar porque sale su avión ahora a las 3 de la tarde, así que muchas gracias, Manuel. No sé si alguien tiene interés de hacer algún comentario, pregunta. A mí me ha llamado especialmente la atención, no es una pregunta, sino más bien una manera de entablar un diálogo más profundo a propósito de esto, la categoría de invención como necesaria también en el ámbito teológico, ¿no? Creo que has apuntado dos sentidos y por uno de ellos intuyo que hemos pasado un poco más rápido, que es el de encuentro, ¿no? Invenio en latín es llegar a un sitio y en cierta manera es descubrir. He entendido que ese es el sentido, con lo cual lo que podemos entender como invención e incluso como novedad, desde esa perspectiva nos lleva, o a mí me lleva, a el descubrimiento de lo que ya estaba y quizá estaba en un nivel más profundo, y en ese sentido lo que puede parecer invención, novedad, en el fondo es una manera de conducirnos a la radicalidad más profunda de las cosas, ¿no? No sé si te he captado, podemos por aquí... Bueno, a mi modo de ver lo has captado perfectamente, porque la invención es una pura fantasía imaginativa, sino adentrarse en nuevas dimensiones de la realidad, de una realidad que ya existe y que nosotros somos capaces de descubrirlo. Porque al fin y al cabo el lenguaje teológico vive de un mismo protagonista a pesar de contextos históricos distintos. Al fin y al cabo es esa encarnación del mismo Dios. Y lógicamente en ese desarrollo inventivo, digamos, de descubrimiento de nuevas dimensiones de la realidad o de la identidad última de Dios, pues la relación, el encuentro, la alteridad, especialmente el vulnerable, se convierte en una fuente privilegiada de descubrirlo. Por ello yo me baso muy bien en Vicente Tour cuando dice que la invención es producido y descubierto. Se descubre, no es algo, es adentrarnos en el misterio mismo de la encarnación del Dios. Entonces, a mi modo de ver, lo has captado perfectamente y incluso mejor. Pues si te he respondido. Gracias, sí, sí. Continuaremos.
Ahí está el teólogo, que imagino que a lo mejor te suena, Santedí, de la Comisión Teológica Internacional, que incluso ha hecho un discurso amplio sobre la teología de la invención, incluso habla de los dogmas y cómo los dogmas tienen que estar en ese permanente desarrollo de invención, porque es demostrar la esencia última, la identidad propia. Pues dándoos las gracias a los 4, aunque ahora ya solo quedan 3. También gracias a los que habéis participado, porque hay que desplazarse de edificio y parece que se pierden personas por el camino. Muchas gracias a todos por este encuentro. Seguiremos participando en nuevas ocasiones en que nos convoque la facultad por este cincuentenario, dándonos la felicitación de cumplir 50 años y agradeciendo a los que venís de fuera a felicitarnos, a compartirlo con nosotros y a disfrutar juntos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.